dedica más a la música, de pronto las palabras se le levantan de una depresión, supongo que muy profunda. Entonces, permítame, me imagino que tú como escritora no eliges cualquier palabra a la hora de escribir. No. Muy importante cada palabra. Los títulos están muy bien pensados, pero además en lo cotidiano hay palabras y expresiones que igual son muy normales, muy cotidianas, pero yo nunca voy a utilizar si no me gustan. Y tengo una frase muy bonita de Quijote cuando le dice Don Quijote a Sancho, amigo Sancho, hay que considerar las palabras antes de pronunciarlas. Para mí eso es, si todos supiéramos, claro. Y como escritora antes de escribirla. Claro, por ejemplo, aquí hay escritores, hay muy buenos lectores, estoy muy orgullosa de que estéis aquí, qué maravilla, es un privilegio para mí, de verdad. Y en cada momento les invito a participar, a preguntar, y aunque estemos nosotros conversando, pero en cualquier momento... Si ellos van a hablar más que tú. Entonces sí, pero igual al hilo de lo que estamos hablando, alguien quiere. Entonces, sabemos que en un cuento no puede sobrar una palabra, ¿verdad? En un relato, en un cuento, ni una sola palabra. Y en un poema, y a veces yo repito palabras para producir un efecto estético en un poema, una sensación de repetición, pero es buscado, pero si no, es un poema, tiene que estar muy fluido. Hablabas del tango, Discépolo tardó un año en terminar y lo cuenta él en una entrevista, que no encontraba una palabra exacta para un tango y tardó un año en encontrarla. Entonces, también trato de que no sean lugares comunes para los títulos, intento que no sea... Eres muy exigente y además haces unas cosas muy bonitas, así que imagino que seleccionas muy bien las palabras que utilizas. Mira, quizá una palabra o las palabras se conocen porque uno lee mucho, ¿no? Es importante leer en la infancia, tú has leído en la infancia. Sí. Para ti, ¿consideras que es algo fundamental a la hora de ser escritora? Sí, claro. Y antes es que como tengo aquí la chuleta me doy cuenta, porque me encantaría saberlo todo de memoria, es mi objetivo, ¿no? Poder no estar aquí y me lo he estudiado, lo he repetido, me lo sé. Pero hay cosas que tienes que leer porque son párrafos que evidentemente tienes que contarnos y no te preocupes por eso. ¿Qué? Eso le llama edad, saber las cosas de memoria. Claro, y porque se me había olvidado la cita de Juan Ramón Jiménez en relación a la palabra. Él decía en uno de sus poemas, inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Entonces, claro, él repetía. Bueno, el otro día en la laudatio estaba Fernando Jiménez Fernández Pinzón, que es sobrino nieto de Juan Ramón Jiménez, y entonces es mi gran amigo, mi maestro, y sigue trabajando con 92 años, sigue escribiendo, es psicólogo, doctor en psicología, psicoanalista, la persona que me empezó a hablar de psicoanálisis. Y entonces, para mí Juan Ramón Jiménez es muy importante, ¿no? Y él me cuenta cómo él sufría muchísimo, encontrando la palabra exacta. Sí. Leer, yo insisto en leer. Y desde la infancia... Leer desde la infancia.
Claro, ¿Tú estás de acuerdo conmigo? claro, Carlos, porque es para ir conformando el imaginario y la educación sentimental. Los niños tienen que poner palabras, por ejemplo, cuando se presenta una pérdida, algo, cómo simbolizar el duelo, ¿no? Los padres dicen, yo le digo a mi hijo que no va a volver. Entonces, con la lectura los niños van formando su imaginario y van haciendo símbolos y creando su propia para superar miedos. La literatura es fundamental y para desde pequeños tener la palabra que es un buen lector desde pequeños. Perdóname que yo te llegue. Sí. Bueno, ya he pedido que baje el nivel al nivel que le pueda entender yo. Yo sé que vosotros sois muy cultos, como ella, pero a nivel, por eso está pensando una cosa de cómo me las dice, porque tiene pudor de que Carlos lo entienda. Mira, ahora que has hablado del audio que hizo Juan López hacia hoy sobre ti, hablaba de que tú te habías formado con los clásicos. Sí. Es fundamental para aprender a leer, para aprender a escribir, ¿no? Sí. ¿Qué piensas de ello? ¿Y qué clásicos? Sí. Oye, Sí, bueno, muchísimo. También comentó todo aquello que no estaba en mi currículum, lo comentó él, me lo sacó. Y, por ejemplo, cuando terminé la licenciatura en Granada, iba a clases de literatura, de libro oyente, durante 2 años. Hice un máster en psicología, pero como era solo los fines de semana, yo iba por la mañana de libro oyente, pedía permiso a García Montero, Luis García Montero, a Miguel Dos, a Juan Carlos Rodríguez, y entonces era una delicia escuchar a las 8:30 de la mañana recitando La Aurora, a Luis García Montero, ¿no? Aprendí mucho. Y entonces ahí leía, estaba concentrada en los clásicos, y hay, por ejemplo, ahora voy a leer Nueva Aurora, y ahí Lorca, o sea, hay muchos, o Baudelaire, los poetas franceses, Rimbaud, son poetas que me han marcado especialmente, o en novela, Stephen Zweig, son tantos. Y, por ejemplo, un amigo que quería leer mi obra que le recomendara, digo, no, primero le regalé el Quijote, digo, primero te lees esto. Y luego le he comprado hace poco el Conde de Montecristo. O sea, son libros que hay que leer, clásicos que hay que leer. Y entonces, bueno, pero también hay literatura actual. Entonces, en Córdoba hay muchos poetas, aquí estábamos hablando de Rojas, cuando a mí me regalaron las cosas del campo, me enamoré. Y él me contaba cómo ha tenido la oportunidad de vivirlo a él, ¿no? Como persona. En el psicoanálisis, Sí. la palabra es importante. Sí, es la reina. ¿Tú que eres psicoanalista? ¿Me cuentas un poquito más sobre ello? Sí. Vamos a ver. Y me vas a leer algo seguro. Sí. En el psicoanálisis el psicoanálisis es el reino de la palabra. Y dijo Freud, es que quería decirlo exactamente como él lo dijo, ¿no? Y que no hay otra medicina, otro remedio. La palabra, o sea, habla del psicoanálisis, no estoy hablando, no estoy diciendo que la medicina no, solo que en el psicoanálisis lo más importante es la palabra. Y es la gran fuerza. Y decía Lacan, dice, el neurótico es un enfermo que se cura con la palabra. Lacan es Lacan. el psiquiatra. Sí, pero el psicoanalista que retoma a la obra de Freud y a través de otros autores, reformula y amplía. ¿Y qué dice este hombre? Y decía antes. Sí.
ante todo, o sea, el neurótico se cura ante todo con su palabra. Debe hablar, contar, explicar él mismo, con sus propias palabras, lo que le ocurre. Porque el paciente, cada uno sabe lo que le ocurre. Pero lo que es más difícil, ¿verdad? Tal vez es esto, dar las palabras para poder expresarlo. Pero cada uno sabe, aquí sabemos cada uno lo que nos pasa. Pero por eso es tan importante, yo voy a hablar ahora también de la importancia de la palabra como terapia, pero no es suficiente. Ahora lo vemos tranquilamente, pero no es suficiente, es muy importante hacerlo también. O sea, yo le digo un poema a mi psicoanalista y me dice, muy bien, lo pone ahí, cuénteme. Claro, las metáforas muy bien, pero esa metáfora igual está adornando un dolor del que hay que hablar en el lugar. Dice que ahora nos vas a hablar de escritura y de terapia. Sí. La escritura puede ser terapéutica, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo... No es que puede, que yo me imagino que es. Que por supuesto, sí. Ahora, muchos escritores y demás, pues, sí. no corroborarán. Sí, pero me imagino que tú como psicoanalista, pues a algún paciente le dices, oye, te viene bien escribir, ¿no? Sí, otros locales. Momento, por ejemplo, ¿no? Digo, como es terapéutico el arte en general. Seguro que aquí nos dedicamos a más cosas, a escribir, claro, a la música, a cada uno a pintar, ¿verdad? ¿Sí? Y cómo se queda uno cuando ha expresado en un cuadro, en una música, a través de una canción, a través de un poema, a través de un relato que finalmente ha salido, ¿cómo se queda uno? Se queda a gusto. Muy bien. ¿Por qué? Entonces lo explico así. Los poetas y los escritores, así como los pintores, músicos, escultores, a través de sus obras están representando en lo simbólico los sentimientos y las ideas que conforman su mundo interior y dan sentido a su realidad subjetiva. Estamos ante lo que los autores, esto ya está en la teoría como Foucault, denominan función de autor. La función que actúa como una suplencia que va a calmar al sujeto creativo en la medida en que con la palabra escrita, en el caso del poeta, del escritor, logra comunicar, esto es muy importante, logra comunicar aquello que no puede expresar de otro modo, pero necesita expresar. La función de autor es creación y es catarsis, es liberadora de contenidos emocionales desestabilizadores. ¿Por qué? Porque si hemos tenido una ruptura sentimental, eso nos altera, nos duele muchísimo. Además, Freud decía, ¿no? Cuando se trata del amor, es lo que más nos hace sufrir. Rompe totalmente. Entonces, escribirlo en un poema. ¿Tú has pasado por eso? ¿Te has enamorado y sí? Perdóname, como tú me comprendes, yo quiero darles el tiempo a ellos. No te lo quito a ti, pero vamos a ir siendo viviendo. Sí, ¿vale? Quiero que nos den unos datos que enfoquemos ahora. Carmen, nos den unos datos muy rápidos para que invite a poder hablar sobre ellos y que te puedan ir dando preguntas, etc. Sí, y seguro que tienen ejemplos de lo que hemos hablado, de lo que yo he estado explicando, de la función catártica y de cómo uno... Seguro que tienen ejemplos. Como yo quiero que nos leas algún poema y que nos hables de tus libros y demás. Pero vamos a ir haciendo esa mezclita si no te importa.
Es el día, sí, pero pues un momentillo. No es que era cuento de Eucaristía. Era sobre Sí, pero guárdatelo, Juan, que puedes, pero lo guardas aquí después lo que está. Un segundo. Yo quiero que Carmen nos dé algunos datos sobre la situación de las hoy es todavía el Día de las Escritoras. Y a mí me gustaría que en el arte de escribir nos centráramos hoy en la mujer como escritora, ¿no? Que nos dé algunos datos que ha buscado por ahí y que son fulminantes para ver cómo os parecen y si podemos empezar dentro de una conversación. Bueno, como Carlos ha dicho, ayer fue el día de la mujer escritora. Mañana se va a celebrar aquí un acto importante, va a ser entrañable. Y es algo que yo creo que todos sabemos, porque es algo que se repite a lo largo de la historia en el sentido de ser mujer, ¿no? Pero queríamos buscar, se sabe que hay más premios para hombres, más jefes que jefas, más ejecutivos que tal, pero teníamos curiosidad de saberlo. Y después de verlo, pues más asombrado me he quedado, escuchar. Hasta la fecha, el Premio Nobel de Literatura ha sido otorgado a un total de 121 personas, desde su creación en 1901. De estas, 18 han sido mujeres, lo que representa aproximadamente el 14,9% del total de las galardonadas. Por lo tanto, 103 han sido hombres, lo que constituye el 85,1% restante. En español solamente la Bienal Mistral en el 45 obtuvo el premio Nobel. Hasta la fecha, el premio Miguel de Cervantes, sí, por eso quería decir en español. Hasta la fecha, el premio Miguel de Cervantes, considerado el máximo galardón literario en la lengua española, ha sido otorgado a 46 escritores desde su creación en 1976. 46. De estos, 7 han sido mujeres y 39 hombres. Las mujeres son mujeres significativas, es que como son poquitas, se pueden ver rápidamente. María Zambrano, en 1988, Dulce María Dueña, que es una escritora cubana, en 1992, Ana María Matute, en 2010, Elena Poniatowska, que es mexicana, en 2013, Ida Vidal, que es de Uruguay, en 2018, Cristina Peri Rossi, en 2021, y María Dueñas, en 2023. Hasta la fecha, el premio de La Neta, de novela, que fue en 1952, cuando fue el primer premio, ha sido otorgado a 17 mujeres, lo que representa aproximadamente el 23% de las galardonadas. Este dato refleja una tendencia un poquito creciente a lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Y del premio Princesa de Asturias de las Letras ha sido otorgado a un total de 61 personas desde su creación en el 81, y de estas, 9 han sido concedidos a mujeres, lo que representa aproximadamente el 14,8% del total. Ya para terminar, de los premios Pulitzer, según un estudio reciente y análisis de la historia del Pulitzer, alrededor del 25 o 30% de los premios en categorías literarias principales han sido otorgados a mujeres. Ya se va acercando, ¿verdad? En el periodismo y algunas categorías como reportaje o crónica, la producción es algo mayor, un 30 o 35%. Y sabéis que se otorga en varias categorías: en periodismo, ficción, no ficción, poesía, drama, música. Y desde 1917, cientos de mujeres han sido galardonadas en distintas categorías, pero no en literatura. Así que esto da que pensar, ¿verdad? No sé. Va a cambiar, ¿verdad? Va a cambiar ya. Pero Juan, ahora puedes hablar. Ahora puedes hablar, si te parece, pero si os parece, aunque yo no quiero dirigir nada, cuanto más invisible sea mejor, pero si os parece, cuando habléis, citar algún autor, alguna autora mejor, alguna autora o algún libro que os haya gustado. ¿Vale? Para empezar a hablar y después hablar.
Yo te había levantado la mano porque había dicho ella que Sí, si alguien quería contar una anécdota y da la casualidad de que a raíz de lo que ella ha contado me han venido a la mente tres ideas. Una, la que ella ha dicho, que Juan Ramón Jiménez, inteligencia de las menores hacia las costas, fabuloso. Dos, que no se puede olvidar que ya la Biblia dice que in principio era un verbo, o sea, en principio existía la palabra. Por tanto, lo que tenemos que buscar es esa palabra, como bien ha dicho. Y la anécdota viene precisamente de que recuerdo cuando estudiaba San Juan de la Cruz que cuando fue retenido por los carmelitas de la antigua observancia, se escapó y llegó a un convento de carmelitas descalzas, reformadas. Y habló tan bien que las monjas le entusiasmó tanto y le preguntaron: ¿dónde busca usted esas palabras tan bien pronunciadas, tan bien hechas, tan significativas? Y les dijo una anécdota muy curiosa: hija mía, unas veces las busco yo y otras me las da Dios. Bonita intervención, pero dinos, recomiéndanos un libro. Que te recomiendo un libro. Un libro o una autora. Pues yo ahora mismo, ya que ya he nombrado, yo así a bote pronto me gustaría que me diese nada de Carmen Azucena. ¿Te interesa? Yo tengo una pregunta, pero empiezo con el libro. Con lo que tú quieras. Empiezo con la pregunta. A ver, ¿tú crees que se puede distinguir un libro escrito por una mujer de un libro escrito por un hombre? Si no sabemos, es que te cuento una pequeña anécdota. Yo estoy en un taller de lectura con unas compañeras del instituto y tenemos un taller de lectura. Y pusimos una novela para leer que estaba firmada por una mujer. Sí. Y cuando la acabamos de leer, todas dijimos: esto no lo puede escribir una mujer. Luego nos enteramos que no era una mujer, que eran tres hombres, no una, sino tres hombres. Carmen Mora, efectivamente. Porque era un libro tan masculino, nos pareció tan masculino, que luego ya esto no la puede, nos parecía imposible. ¿Tú crees que se nota la literatura femenina es distinta de la literatura masculina? Y con respecto al libro, yo no puedo recomendar un libro nada, a mí eso no puede decir. Entonces yo cualquier libro de Isabel Casque, la hermana Bronte, Jane Austen, Emilia Pardo Bazán, o sea, sí, literatura del siglo XIX, pues ¿Quieres contestarle con apreciación sobre...? Sí, muchísimas gracias. Sí, además ellas se dieron cuenta de que tenían esta descripción y cuando firmaban ellos, pero había mujeres detrás. George Sand decía que ella no era ni hombre ni mujer, ella era escritora. A propósito, tú tienes en tu escritorio una foto de George Sand. Sí. ¿Por qué? Sí, me decía si tenía algo en mi escritorio especial que tuviera siempre, ¿no? Siempre la tengo ahí, a George Sand, en una fotografía que está preciosa, con un ramo aquí rojo, muy bella, en Mallorca. Una de esas de Mallorca, y la tengo ahí, siempre la llevo mucho. Mira, Juan es el profesor de un taller antepedano de escritura creativa. En su día, María habló con el concejal para poder montarlo, se montó. Bueno, Llevan ya 2 años, hay que agradecer mucho a él, a los que vais, por supuesto, pero hay que agradecer mucho a él por todo lo que les ha enseñado. Aquí tienen un libro, nos queda la palabra de publicar el otro día, el año pasado, este año está pendiente de publicar el segundo. Hay que agradecer mucho a ellos porque están moviendo mucho el panorama de la escritura. Te quería hacer una pregunta porque lo he visto delante del dedo, pero citan... Bueno, lo de profesor, yo soy profesor para aprender, porque aprendo mucho por la compañera y por la ilusión que tiene. Entonces, sí quería recomendar un libro, solamente quería inventar una autora actual, sino además recomendar ese libro, Cristina Morales. El libro se titula Malas Palabras, después cambió el título, y ahora mismo es Introducción a Santa Teresa de Jesús, tiene de memoria cuento que mañana se llama de Santa Teresa. Este libro es una autora que incluso ahora hablamos del poder de la palabra. Ella tuvo incluso que pelear porque su título, porque ella se quería el título de pertenecer también, aunque fuera la portada, no era del editor, ni del editorial, era suyo. Tuvo que pelear para mantener esa. Pero lo que yo sí que este libro está muy bien porque ella en parte, Santa Teresa estudió mucho y nos muestra también un poco en ficción, los muros en la realidad también de esta mujer tan
no sé, tan adelantada a su tiempo, diría yo. Y la pregunta que yo quería hacer también, ya está claro que creo que para todos, que la lectura y la palabra es la terapia que tenemos, ¿no? No es terapéutica. Yo te quería preguntarte a ti también en cuanto, cuando hay muchos autores, ¿cuándo crees que un texto que definitivamente habla, por ejemplo, de una máxima de la literatura española en cuanto a poesía? Hablado de Juan Ramón Jiménez, que máxima era muy perfeccionista. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cuándo crees tú que un texto tuyo está redondo o crees tú que está pulido? No sé, que no todo el tiempo, no sé, porque te queda otra que me estaba dando vuelta, una pregunta muy profesional. Sí, de los cerdos. Sí, me preguntaba Carlos cómo corrijo los textos. Si durante yo durante, después y luego vuelta a empezar. O sea, y les os cuento una anécdota. Fernando Jiménez, del sobrino nieto de Juan Ramón Jiménez, él tiene muy buen oído y él me revisa y le digo, Fernando, se lo envío, y luego, no, al otro día se lo envío por la mañana con alguna palabra cambiada. Y hay un momento en que me dice, déjala rosar, porque es una metáfora, porque Juan Ramón Jiménez decía esto, ¿no? La metáfora que huele, que tiene el aroma por ella misma. Entonces, hay un momento que me dice, ya está la rosa, para que me cambie. Y ya hay, pero sí trabajo muchísimo, es algo, sí, pero siempre hay alguna palabra, y sobre todo en novela, siempre se puede cambiar, se puede decir de otra manera. Pero el perfeccionismo llega un momento en que dice, esto ya no vale, como el pintor. Llega un momento en que dice, entonces, no se pregunta. La verdad que por eso decía, hay un momento en que me preguntas sobre el proceso de escritura y digo que es como el amor, como vivir y como amar. Y por eso mismo es también muy doloroso, puede ser muy hermoso como la vida, como el amor, pero también puede ser tremendamente doloroso, sobre todo cuando afrontamos heridas, traumas. Decía José Hierro que del dolor aprendí la alegría. Sí, Por el dolor supe. llegué por el dolor a la alegría. Sí. Y el día, la protagonista de... Espera, que me acuerde. Supe por el dolor del alma mía triste o algo así, acametida, que el sol amanecía misterioso o algo así. Sí. Y es verdad, por el dolor se llega a la alegría. Sí, y ese verso es literal de José Hierro, dice, llegué por el dolor a la alegría. Y, por ejemplo, en el Sable en la Memoria, Lía, esta frase me gusta mucho, dice, a través de la obra, el artista consigue salir a flote allí donde otros naufragan en sus neurosis. Porque, claro, si la persona que logra expresar un trauma a través de una obra, no es lo mismo si no puede expresarlo a través del arte. Tenemos esta herramienta. Los que escribimos, los que seguro que pintan, tocan algún instrumento, ¿verdad? A ver. Foto. ¿Qué? Hacemos fotos. La fotografía, claro. Son formas de, Freud lo llamaba sublimación. Entonces, es un mecanismo de defensa. Están eligiendo que hables tú más, hay dos. Yo quiero preguntar, es que a tenor del que ha dicho María Teresa, Sí. si se distingue una literatura escrita por hombres o escrita por mujeres. Yo, uno de los libros que me parece poético, bello, incluso recuerdo párrafos de memoria, Sí. es Memorias de Adriano, de Margarita Yourcenar, que es un puro poema todo el libro. Entonces, mi error es no haber aprendido francés suficiente para poder leer en francés, porque si en castellano te enamoras, en francés tiene que ser para reventar. Y hay que leerlo por lo menos 2 veces en la vida, cuando se es joven y cuando se es adulto, muy mayor.
en este caso mío, ¿no? Entonces lo he redescubierto y he aprendido verbos, significados, palabras, que es muy difícil incluso ubicar en la realidad, tiene que ir con el diccionario. Entonces, si un hombre se mete en el alma femenina para escribir, una mujer, ¿cómo se mete en el alma masculina para escribir? Pues a ella no se lo pregunte porque ella es muy femenina. Sí, a mí me costaría mucho escribir como... Pero, Y ha pasado por mí como técnica, pero ha pasado ahí, no sé si sería capaz de algo así, no me pero yo creo que un hombre no escribiría, no hubiese escrito ese libro con esa emoción, con ese sentimiento que tiene Memorias de Adriano por Margarita Lucerno. Claro, es que hay literaturas ella, por ejemplo, y que me encanta que diga lo que es leerlo en versión original, porque mi sueño era ir a París y estudiar en la Sorbona para leer a los clásicos en versión original. Era mi sueño. Y lo logré. Y lo primero que compré, me fui a donde están los puestos en el Sena a comprar Las flores del mal de Baudelaire. Sí. Entonces es diferente traducir una poesía, por ejemplo. Entonces es muy importante es matiz también, ¿no? De aprender lo que dice ella. Me hubiera encantado leerlo en versión original. Sí. Y recomiendo ese, Memoria de Adriano. Claro, claro. Has dicho algo muy interesante también, que es eso de repetir los libros en distintos momentos de la Sí, vida. es que son distintos, son distintos. Sí, muchas gracias. No, yo es que ella llevaba hace rato contando la mano y estaba ayudándome. Carlos, yo quiero dar una información porque a Solán algunas personas pues la están conociendo recientemente por aquí, por Antequera, pero yo puedo decir que he tenido el honor de conocerla presentando el libro de La Peña de los Enamorados con don Virgilio en la Sociedad Económica de la Ciencia, de la Sociedad de Amigos del País en Málaga, con una habitación el triple de grande que esta llena, y todo está grabado en mi YouTube, pero pues, todo el mundo lo puede ver, ¿no? Entonces, bueno, pues que Antequera tiene que agradecerle a ella, ¿no? Estar aquí con nosotros y haber tenido esa distinción, ¿no? De haber sido escogida en esa sociedad para estar con don Virgilio presentando ese macro libro de 500 páginas, nada más y nada menos. Sí, sí, él llenó la sala, Llena todo sala. lo que nos explicó y a mí me fascinó, o sea, yo no conocía la historia, no conocía y gracias a él es un grandísimo amigo. Ese libro un éxito de 17 personas trabajando Vamos durante a 2 escuchar años. algunos datos. Antes de dar los datos, a colación de lo que estábamos hablando de la magia de la escritura, yo llevo solamente 2 años en el taller de escritura, desde hace 2 años, y nunca había escrito, bueno, redacciones y ya está. Y escribe muy bien, ¿eh? Bueno, no he visto lo que iba a decir. Lo que quiero yo resaltar de la magia de la escritura que he descubierto yo ahora ya de mayor es que nuestro profesor cuando nos manda una tarea cada 15 días, nos reunimos cada 15 días y las tareas que nos mandan son curiosas porque él nos da pues 3 palabras, por ejemplo, y si tenemos que elaborar un poema o un relato utilizando esas 3 palabras. Y nos da como la última tarea o otra que hicimos en un caso, pues un cuadro que a él le ha llamado la atención y nos dice que interpretemos. Lo de la magia de la escritura es que no os podéis hacer una idea, somos 14 personas. Los 16, pues los matices tan diferentes y las historias que se pueden llegar a crear tan distintas con una misma imagen. Entonces, lo que nosotros nos quedamos sorprendidos de decir, bueno, ¿cómo se queda la palabra? En una ocasión fue la palabra secreto, billete, peseta. No, secreto, y alma. Y entonces, pues, de alguien que escribió algo súper divertido, alguien que tenemos una compañera que lo escribe todo escabroso y escalofriante, hasta algo
billete o de un entonces, me ha gustado eso que has dicho de lo de la magia de la escritura, porque eso es algo magia. Claro, y porque también a cada persona le resuenan las palabras de manera diferente. Por eso en psicoanálisis hablamos de significantes. Igual una palabra que para ella es muy importante por la infancia, que le recuerda a su madre, a su papá. Y para otra persona, para él pues es una palabra, la ha dicho por ser profesor y aprendiz, pero en ella precisamente es la palabra que tenemos, palabras, imágenes. Es lo que decía de la importancia de la lectura desde pequeños, porque vamos conformando todo ese imaginario. Nos inspira una fotografía. A mí, yo estoy en la página de Antequera que cada día ponéis una foto de la Peña de los Enamorados, siempre desde una mirada diferente. Y desde, ¿Cómo se sabe? sí, como las, el otro día ponía el ejemplo de la catedral en el discurso de la catedral de Monet, que decía que pintadas desde diferentes perspectivas. Puse ese ejemplo para decir cómo la Peña de los Enamorados nos regala siempre una mirada, pero que esa es la mirada también de cada autor, de cada la voz propia, que uno sabe, este cuadro es de Van Gogh, este cuadro es de Monet. Voy eligiendo un poema para leer. ¿Puedes darnos los datos del barómetro de lectura en España? Para ver un poco la diferencia entre hombres y mujeres que leen más. Me imagino que todos lo intuimos, ¿no? Pero, ¿quién lee más? Bueno, según los datos provisionales de la estadística, continua de población del Instituto Nacional de Estadística a fecha 1 de julio de 2025, la población residente en España es de 49.315.949 personas. De ellas, 24.195.594 son hombres. Y mujeres, 25.120.355. Esto implica que las mujeres representan aproximadamente el 50,9% de la población y los hombres el 49,1%. Por tanto, hay 924.761 mujeres más que hombres en España, que parece que estoy en el 1, 2, 3. En el 2024 se registraron en España 89.000 libros inscritos en el ISBN. María nos va a decir lo que es el ISBN. Es como si fuera el carnet de identidad de un libro. Como igual que las personas lo tenemos, el ISBN es el carnet de identidad de un libro. Efectivamente, en el ISBN donde se ve quién ha editado ese libro, incluso si se ha editado en Paspadura y Paspamuela. Muchos de ellos, de los libros, de los 89.000 que os he dicho, son de varios autores, como hemos visto con lo de Carmen Mora. De un solo autor hay 62.800 libros. Pues bien, habiendo casi 1 millón de mujeres más que hombres, sin embargo, el 60,1% de los libros publicados son de hombres y el 39,7% son de mujeres. En los libros más vendidos, visibles, que son listas de popularidad, las autoras tienen una presencia menor, en torno al 35 o el 40%. Y las mujeres leen más que los hombres en España, tanto en frecuencia como en proporción absoluta. La brecha entre sexos persiste con cierta constancia y tiende a mantenerse o incluso a ampliarse ligeramente en los últimos años. En 2024 esta diferencia fue de menos 12,7 puntos porcentuales, o sea, 71,7 mujeres frente a 59% de los hombres. Me parece que estoy haciendo un alegato de la mujer. Está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Yo tengo, iba a venir hoy alguien de...
se habla de que las mujeres publican menos que los hombres y cómo va ascendiendo. Y quería venir hoy, pero no ha podido venir Carlos Torres, le he pedido que me contestara, os lo pongo en un momento, pero quiero darle la voz también a ella, porque si no se la estoy quitando constantemente. Si queréis también preguntar, me hacéis una señal y es suficiente. ¿Qué escritores te han influido aquí a lo largo de tu vida? Sí, Carlos, ya te he comentado que en toda Europa está, ¿no?, la influencia de muchas lecturas, muchos autores, pero una especialmente que me gustaría hablar de ella es Margarit Duras. Y ella, hay que atravesar dos guerras para escribir como ella lo hizo. Por ejemplo, El amante, ¿quién ha leído El amante? Es una novela para mí, es un tesoro. Y me inspiró, hice en Memoria agradecida, escribí La amante, ¿no?, que es este poemario. Y ella me enseñó, por ejemplo, lo digo como está aquí en la sinopsis. Es que si lo digo de memoria, no lo digo tan bonito como... Entonces, digo que Duras es la escritora, y como expresa en la contraportada del poemario La amante, que la autora que me enseñó a amar con mirada larga, profunda y silenciosa. La escritora que me hizo comprender el acto de escribir como un acto erótico, y la que cada día me inspira a recorrer el papel impreso con la deleitable pasión con la que acaricio la piel de mi amante ausente o escucho un preludio de Chopin. Es la autora que me enseñó a amar al otro desde el universo maravilloso de la sexualidad, de la inmensidad. En los versos del amante, la sexualidad es el prodigio del cuerpo y del alma. La amante es el lugar sagrado del latido que todo lo vivifica, el deseo. Porque también le comentaba a Carlos que para Duras el deseo era importantísimo. En una entrevista que le hacen en el Nouvelle Observateur, dijo: me interesa lo que se encuentra en el origen del erotismo, el deseo. Lo que no se puede y quizás no se debe apaciguar con el sexo. El deseo es una actividad latente, y esto es precioso, y en eso se parece a la escritura. Se desea como se escribe siempre. Es precioso, qué bonito. Y está la película, ¿la han visto también? Sí. Vi un libro que me acordaba de Duras, que es Escribir, se llama Escribir, o sea, el librito también. Muy interesante porque habla del proceso de escribir de ella y el dolor de escribir que hemos hablado aquí. ¿Es escribir o la escritura? Escribir. Toda la obra de ella, toda, y el dolor. Y habla justamente eso, de que puede llevar como llevo ya la escritura, y un poco todo aquí lo que hace el dolor de escribir, a pesar de todo escribir, no sé cómo. Sí. Y el libro, el titulado El dolor, que es un diario que parece que está escrito cuando ella esperaba a su marido, no sabe si estaba vivo, si iba a volver, pero lo escribió después, es magista. La verdad que para mí ella es... Y en todo el libro, pues, tiene un poco de la contracorriente de la técnica sobre más a mujeres que a hombres, últimamente. Y es profundísima. Ella, yo aprendí, bueno, el gran duelo de la vida, ¿no? Lo aprendí con ella. Vamos perdiendo cosas, es el gran duelo. Ahora hablamos un momentito de tus libros, hablamos, María, un segundo, de lo que ella hablaba y decía en el aire un poco eso de que las mujeres publican menos. Le hemos preguntado a Carlos Torres sobre cómo está evolucionando ese panorama. Tengo que conectarlo al replat de este. Un cerquillo, para que lo veáis bien. En los catálogos propiamente editoriales ha habido un crecimiento en la publicación de autoras mujeres, tanto en ficción como en ensayo, lo que ha llevado
a que la literatura escrita por mujeres deje de ser un nicho marginal para convertirse en parte de la oferta habitual, al menos de la nuestra. En ese sentido, ya no solo se publican obras de mujeres para mujeres, sino que muchas editoriales generales incorporan autoras en todos los géneros. De hecho, los movimientos feministas han empujado con fuerza una demanda de visibilidad, reclamaciones de equidad, estudios de género, visibilización de voces silenciadas, recuperación de autoras olvidadas. Esa presión y no otra ha sido la que ha generado un cambio cultural que influye internamente en las líneas editoriales. Y le preguntábamos también qué géneros, si hay una adscripción de géneros según, o sea, de géneros tratados, de estilos literarios y demás. Nos contestaba esto. En los últimos años, el debate sobre las diferencias temáticas y de género literario entre lo que publican autoras y autores ha ganado peso dentro del sector editorial y esto ha tenido consecuencias directas en las decisiones editoriales y, por supuesto, de marketing. Aunque no existen reglas fijas, sí se han detectado ciertos patrones que se repiten de forma consistente, tanto en los manuscritos que llegan a las editoriales como en las estrategias que se adoptan una vez que estos han sido aceptados. Por un lado, muchas autoras tienden a abordar temas relacionados con lo íntimo, lo emocional, la memoria, las relaciones familiares o la violencia de género. Esta inclinación no responde necesariamente a una limitación creativa, sino que a menudo está vinculada a experiencias vitales que se expresan con libertad en estos terrenos. A su vez, existe una expectativa del mercado que refuerza este enfoque, dado que estas temáticas suelen conectar con un público lector mayoritariamente femenino. Sin embargo, este fenómeno puede conducir a una peligrosa especialización no deseada, donde las autoras quedan encasilladas en ciertos géneros como la autoficción, la novela sentimental o las memorias, mientras que los géneros tradicionalmente asociados al poder o al pensamiento abstracto, léase la ciencia ficción dura, el thriller político, el ensayo filosófico o la épica histórica, siguen estando dominados por autores hombres. Este reparto desigual tiene consecuencias claras en la estructura del catálogo editorial. Las decisiones sobre qué manuscritos publicar, cómo posicionarlos y cómo diseñar su presentación suelen estar condicionadas por prejuicios implícitos. Por ejemplo, una novela íntima escrita por un hombre puede considerarse un experimento literario profundo, mientras que una obra similar escrita por una mujer se etiqueta como confesional o ligera. Del mismo modo, se ha documentado que la crítica literaria y los medios especializados reseñan con mayor frecuencia obras escritas por hombres, incluso cuando el contenido de estas es similar al de las autoras menos visibilizadas. En cuanto al marketing, la diferencia de género influye también en las portadas, los títulos, el lenguaje promocional y las campañas en redes sociales. Una novela escrita por una mujer suele recibir una presentación visual más suave, con colores pasteles y ilustraciones simbólicas, mientras que un libro con idéntico contenido, firmado por un hombre, puede recibir un diseño más obvio o intelectualizado. Esta segmentación visual refuerza los estereotipos de lectura y condiciona tanto la percepción del lector como el lugar que la obra ocupará en librerías o plataformas digitales. Para un equipo editorial como el nuestro, estas diferencias representan tanto un reto como una oportunidad en sí mismo. El reto consiste en no reproducir inconscientemente estos sesgos de género, mientras que la oportunidad radica en diversificar los catálogos, romper con las estructuras tradicionales y apostar por autoras que se atreven a explorar otros géneros, otras formas y otros públicos. Al hacerlo, no solo se gana en equidad, sino también en riqueza literaria y alcance comercial. Bueno, querías intervenir. Yo he sido librera 24 años y entonces he observado lo cotidiano, que el marketing, indiferente sea libro de hombres o de mujeres, un buen marketing es capaz de una mala novela subirla. O una que no tiene buen marketing, pero que es magnífica, pues no brilla. Yo creo que es fundamental en la actualidad el tema del marketing a la hora de proyectar una obra. No sé si estoy de acuerdo o no, pero desde mi perspectiva de trabajo lo sé. Sí, exactamente. ¿Qué es su experiencia?
Oye, sí, qué experiencia tan importante de tantos años viendo, ¿verdad? Y ahora más que estamos en la época de la imagen, del marketing digital, es importante. Sí, pero creo también en música, en todos los terrenos, en la cultura en general, lamentablemente, y el tema de las editoriales es un asunto muy delicado que nos daría para otra conversación. Y a raíz de lo que de esa diferencia que ha hecho Carlos sobre si habla un hombre o una mujer, eso no estoy muy de acuerdo con eso que he dicho, pero sí hay algo que sí está más extendido entre las personas, y es que las mujeres suelen ser más autobiográficas, suelen introducir mucho en su obra, tanto en prosa como en poesía, su autobiografía, su elemento más importante. Y de hecho tú misma, ya que han citado antes la novela, la regla de el sable en la memoria, Lía, tú misma dices en más de una ocasión que te han preguntado que hay mucho de autobiografía. Entonces mi pregunta es, efectivamente, ¿está más visto, es más frecuente o menos frecuente, o es más lógico que sea la mujer la que exprese su vida más que el hombre, o tiene más interés la vida de la mujer expresarla por ella misma, o que lo exprese alguien ajeno a ella? O sea, que es más lógico. No, que si tú lo ves más normal, que si tú a ti te salen más fluidamente tus elementos personales en la obra que tú escribes, o es más fácil que salga la mujer que en el hombre, ¿no? Sí, lo que pasa es que todos los autores van a decir que ponen cosas de ellos en los... Yo no he escuchado a ningún autor que no diga que va en los personajes, ¿no? Y algunos más, por ejemplo, en mi novela de Lo amado y perdido, es porque tengo amigos que han estado en expresos políticos de la dictadura de Videla, y ahí no hay, bueno, sí hay autobiográfico, pero me importa mucho, como decía, explicaba él antes de Muñoz Rojas, que tengo un lapsus, que le gustaba escuchar, y decía, háblame. O sea, también es importante, eso lo aprendí de Margarita Urán también. Ella, el otro radicalmente diferente, le interesaba mucho. Y por eso decía que ella me abre el universo maravilloso de la sexualidad, de la inmensidad, y en el sentido de conocer al otro diferente, y poder escuchar y hablar de otras historias que no sean de lo mismo. Ahora voy a empezar por un poema que sí tiene que ver conmigo, y es muy importante lo que han dicho de que escribimos por experiencia que hemos vivido, por ser mujer, ¿no? Yo soy la niña, la pequeña, de 3 hermanos mayores, y eso ha tenido, claro, como individuo, como qué ha pasado en mi familia, todo eso, y entonces en mi obra está muy presente la mujer, y tanto en la poesía como en la prosa, y es muy importante que eso se ha dicho. Yo me imagino, hay un poema que es de Andalucía Libera. Imagino a una persona, personalista, imagino a Andalucía como una mujer liberada del patriarcado. ¿Cómo sería, no? Si un día nos levantáramos libres de esas cadenas. Entonces es muy importante que se cuente también la experiencia vital. Yo animo a leer su obra, no nos da tiempo a mucho más, porque estamos a 7, sí. No, pero estamos a 7 minutos, da tiempo a eso. Me quedo con la curiosidad. No, sí.
Sí, es importante. Estamos a 7-8 minutillos de irnos. Es muy difícil medir el tiempo, o sea, jugar con el tiempo. Yo invito a que el próximo día pongáis aquí otro y lo veréis, que es muy difícil. Tenemos 200 preguntas, ella 1000 datos recogidos, nuestro equipo un montón de cosillas preparadas, pero es muy difícil constreñir en una horita todo eso. Es la intención. En 7 minutos leemos este poema y... No, yo lo único que quería preguntar es si tú no crees que en eso tiene que ver tanto, estamos hablando de ansiedad, tiene que ver algo el hecho de cómo no han educado al hombre y a las mujeres. A la mujer tradicionalmente se le ha permitido expresar más sus sentimientos, mientras que al hombre se le ha obligado a callarse si llora, si sufre, si pena, si... Pero las mujeres como que nos sentimos más libres, estamos más acostumbradas a expresar nuestros sentimientos más íntimos, mientras que el hombre está peor educado en ese sentido. Sufre más, yo creo que es peor para él. Claro, por ejemplo, en el tango hay un momento que con Pascual Contursi que se permite llorar al hombre. Antes las letras eran de todo de hombres valientes y de duelos. Y a partir de Pascual Contursi, con Mi noche triste, que es un poema que les he dicho por un tango, se pone a llorar y su guitarra no puede tocar porque se acaba de ir su amor y le ha abandonado. Y a partir de ahí, todos los poetas que vienen después se permiten llorar por una mujer y cambian las letras de los tangos. He puesto ese ejemplo, pero en general venimos de esa claro. Y aunque frivolice, a propósito de tango, el equipo Tertulia le ha invitado a que un día haga una exhibición de tango. Eso tendría que ser maravilloso. No son poemas, que tú quieras. Cualquiera de los mismos. Los libros están en el aire y también los localizáis. Son libros a precios muy asequibles. Ella no quiere ni vender ni nada. Lo digo yo porque me parece que un escritor también tiene derecho a poder cantar sus éxitos, ¿no? Son preciosos, de verdad, poemas. Yo se los compro a mi editor para regalarles. Nos quedaríamos aquí hasta mañana, si tú puedes quedar, nosotros nos quedamos. Yo estoy encantada. Vamos, nos tenemos que ir. Si hay alguna pregunta más después de que ella lea el poema o algún comentario que alguien quiera hacer, por supuesto, lamento que no nos dé tiempo más y que yo no pueda sacar toda esa batería de preguntas que tenía en mi cabeza para darla a conocer un poco más. Os invito a que tecleéis su nombre y la sigáis. ¿Sabes? Por favor. Además han preparado de preguntas y muy interesantes todas, muy pero este poema se titula Te nombraré libera y luego titulé así una novela, ¿no? Y por ejemplo el penúltimo de Área de ternura se titula Área para una guerra y ese es el título de mi siguiente novela. Esto suelo hacer, ¿no? Si me gusta el título. Te nombraré libera. Mujer emancipada de la culpa del principio y de la herida, de plomo errante librada, de siglos patriarcales a tu espalda. Oh mujer liberada, mujer de mirada franca y fortaleza inconmensurable, tus manos llenas de amor calmarán los cuerpos en temblor. Criatura libre, en la belleza del alma y de la carne. Serás pura vida, ternura renaciente. Te nombraré libera, hija de mi vientre. Agradecerle dos cosas. Uno, el interés que presenta en la novela esa de Sale la Luz, el interés por buscar la verdad, algo muy unamuniano y además, como decía, que la verdad
hay que buscar la verdad en las cosas y las cosas, la verdad, aún más sabiendo que es difícil encontrarla, pero tú además quieres buscarla y la identificas con libertad. Sí. Es muy curioso y eso es muy interesante. Y luego, la definición, el maridaje que ha hecho, o sea, la definición que ha hecho del tango, maridaje de poesía, tango, música y danza, me parece que eso merece la pena discutirlo bien porque es una maravilla. Sí, pues para otra, muchísimas gracias porque el cariño yo lo pasé también escuchando a los poetas del tango para la tesis doctoral, fue una maravilla y me alegra mucho que os haya gustado y todo lo que he dicho de parte de autores, a leer, es una belleza y cuando quieran continuamos, yo encantada al ritmo de tango, al ritmo del otro día hablaba de ópera, he hecho un ayuntamiento de una mirada psicoanalítica de la ópera. Pero para Juan trabajar... Campos es muy aficionado al tango, un día de estos. No tienes que bailar con él. Ah, sí. Claro. No sabes si baila aquí el tango en Antequera. Muy bromista. No, en Antequera no. Hay una asociación de baile, eso sí tenemos. Cerramos con esta intervención de Carmen Parejo. Les agradezco a todos. Pido perdón si no se da más tiempo. Una asociación de baile, no de tango, de baile. Que no sé ahora cómo están, pero era un... La historia, siempre en las sables de la memoria, y ahí está la verdad de que no tiene voz. Me gusta mucho la palabra historia. Sí, lo manejo a la historia, la historia, es importante en la historia. La budista, entre comillas, porque es suya, es una muy bien suya, que tiene siempre la verdad como logro de libertad. Sí, especialmente Margarita Duras detestaba eso también lo aprendí de ella, detestaba la mentira, yo de verdad y no puedo, me duele, porque se miente con una facilidad y la verdad que bueno, pero muchísimas gracias, estoy muy emocionada y la verdad, muy agradecida. Mira, Juan me ha pedido que lea esto y me parece precioso. Es un regalo que tú nos haces. Un poema tuyo. Se llama El tango que nos parió. Está él en el sale, pero hay un poema que él la miel de su palabra. La miel de su palabra. Se llama el poema La miel de su palabra. En su palabra, dedicado a ti, amado Arturo. Y dice así: dime el secreto de su palabra, cuéntame el misterio de su aroma, el embrujo de su silencio, la ternura en su abrazo, la pasión voluptuosa y su voluntad de poder. Así dice: revélame la profundidad del alma que te vuelve el rostro atrás. Cuéntame, amor, el secreto de la miel en su voz. Qué bonito. Qué bonito. Está dedicado a Arturo y del año 2009. Miel de mi noche insomne es el primer poemario. Y ese poema es de los primeros, de los primeros que eran publicados. O sea, yo llevo desde pequeñita publicando en la escuela, pero desde ya más fue precioso. Bueno, veo muchas escritoras, Rosa, Luisa, Irma, Marita, Carmen de Ferra. Somos aprendices, perdona. Somos aprendices. Sois escritores. Muy aprendices. Ángeles Berceo y demás, María Teresa, María, ella, estamos entre escritoras. Mejor día imposible. Y a quienes no conozco y a lo mejor escribáis, pues también me aplauso. Sobre todo para ti, que eres muy linda, que tienes mucho coco, por eso digo que hay que seguir.